¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En este momento son las 12:16 del día 14 de septiembre del 2021. Es importante mencionar la fecha de este evento. Es el primer capítulo con líderes de la industria de franquicias en México. El día de hoy tengo un personaje que no tenía o no tengo el gusto de conocerlo, pero que conozco un poquito de su trayectoria y que en verdad admiro mucho. Es un personaje que tiene varias franquicias, no nada más una. Estimado Raúl Jiménez, en verdad, gracias por sumarte a este proyecto. Es el capítulo 1 y hoy toca hablar de Tintorerías Max. Entonces, bienvenido Raúl. Yo quiero hacerte una pregunta antes de que nos digas cualquier cosa y nos gustaría saber quién es Raúl Jiménez. Tano, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, me siento honrado y contento de ser, como dicen ahí en el tema del teatro, pues darte un poco la patada de la buena suerte, ¿no? Que este proyecto sea cada vez más y mejor, porque al final de cuentas a todo el mundo nos ayuda. Bueno, de Raúl Jiménez, un servidor, no hay mucho que contar. Un colaborador de Grupo Max desde hace 9 años aproximadamente, licenciado en Administración de Empresas, y aplicado al tema de las franquicias desde hace aproximadamente, no me hagas caso exactamente, pero unos 25 años, Wow. involucrado con el tema de las franquicias, casi la mitad de mi vida en negocios de franquicia, y como te comento, desde hace casi 9 años, bueno, tengo el privilegio de colaborar con Grupo Max, en particular con el proyecto inicial que es Tintorerías Max. Perfecto, Raúl, como comenté en un inicio, sé que son un grupo con muchas franquicias y que en esta ocasión vamos a hablar de Max. Y la primera pregunta que a mí me llama la atención y que seguramente tú conoces un poquito de la historia de esto, ¿por qué Max? Ok, ¿Por qué el nombre de Max? Si es una tintorería, no sé, Tinto Max o algo, ¿por qué Max? bueno, mira, la historia de Tintorerías Max es larga. Estamos cumpliendo, de hecho, en junio recién pasado, cumplimos 51 años en el mercado. Somos una empresa 100% mexicana. Y déjame contarte que en su momento surgió como un negocio familiar, te estoy hablando de 1970 aproximadamente, como una tintorería de barrio que le llamamos, bajo el nombre GP Express. La familia en aquel entonces, pues fue creciendo, vamos, en aquellos tiempos fueron echándole ganas en el negocio familiar, y fueron creciendo en número de unidades. Llegó un momento en que tenían 15, 20, 25 unidades de Jiffy Express, y fue alrededor del 96, de 1996, 97, que por primera ocasión se plantearon la oportunidad o el escenario de incursionar en el esquema de franquicias. Tú sabes que en los 90 precisamente, bueno, las franquicias llegaron desde el 85, 86, por ahí aproximadamente, con la llegada de restaurantes de comida rápida del extranjero. Sin embargo, hacia los 90 fue cuando empieza un poquito el auge de las franquicias ya en forma, y no solamente importábamos franquicias, comenzamos a hacer también ya una, un país que empezaba a generar sus propios modelos de franquicia. En el 96, 97, cayeron en cuenta que no existía una franquicia de tintorerías en México, ni del extranjero ni propia. Y de ahí que surgiera la idea de, oye, podemos potencializar el negocio por medio del esquema de franquicias, donde otorgamos la marca, otorgamos la oportunidad de obtener también beneficios de este negocio, y por ese lado nosotros también tenemos un crecimiento más sostenido y permanente. Y fue por ahí del 99 que se determina que el modelo de negocio tenía que tener dos vertientes muy distintas a lo que ya venía operando Jiffy Express. Un nombre más corto, más comercial, más rápido, de ahí el Max, y de ahí luego el eslogan de a máxima velocidad. Y Ah, segundo, una tintorería, y esto es una cuestión que fue revolucionaria aquí en México, de pocos metros cuadrados. Nuestras Jiffy Express eran locales hasta de 200 metros, y el proyecto de Tintorerías Max surge como la primera tintorería que podías meter tú en 50 metros cuadrados. Y de esta manera es como surge Tintorerías Max. me acabas de decir un montón de datos muy interesantes, Raúl. Primero es de que nace como un negocio familiar, como dices, una tintorería de barrio. Me imagino la tintorería chiquita. Yo no sabía que era Jiffy, se transformó en Max. Yo tengo perfectamente grabada la marca
Jiffy todavía de hace algunos, bueno, de cuando estaba chico, yo no sabía que Jiffy había transformado a Max, me llama mucho la atención. Y algo importante que mencionaste, empezaron con sucursales propias. Después lo franquician. Hoy, ¿cuántas unidades tienen propias y cuántas son franquiciadas? Correcto. Tenemos alrededor de 45 unidades propias y 185 unidades de franquicia, Perfecto. dando un total de esta manera de poquito más, 230, 232 unidades a lo largo de la República Mexicana, y tenemos 3 unidades en Honduras. En Honduras, qué curioso. Es Oye, y a correcto. ver, una pregunta. ¿En qué estado de la República no hay una franquicia Max? ¿O en Bueno, qué estados? haces una pregunta muy interesante, curioso, pese al número de unidades que es sensible, es importante para nosotros. Tenemos presencia por el momento en 25, 26 estados de la República. ¿Dónde nos hace falta presencia? Y hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué ahí no están todavía? Yo te diría que meramente circunstancial. Eh, debemos todavía, tenemos que crecer todavía en Michoacán, en Colima, en Nayarit, en Aguascalientes, en San Luis Potosí y en Zacatecas. Interesante. A ver, amigos de franquicias, negocios y más, les acaban de dar ahí un tip bastante bueno. Estados en donde no tenemos franquicias, los voy a repetir: Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, y por ahí me faltó uno, Aguascalientes. y Aguascalientes. Entonces, si bien hay más de 200 franquicias de tintorerías Max, la realidad, como yo lo veo, es como quitarle un pelo a un gato. Somos tantos millones de mexicanos que la realidad, este negocio pues tiene mucho todavía para dónde explotar, para dónde crecer. Y si ya tenemos en claro que hay estados de la República en donde ni siquiera hay una sola sucursal, pues es un buen momento de voltear a mirar a Tintorerías Max y poder colocar pues una tintorería en alguno de estos estados o en alguno de los otros. A ver, Raúl, otra pregunta que me sale, ya me quedó claro que también están en Honduras. Quiere decir que si algún amigo en Colombia nos ve, o si algún amigo en Perú, ¿hay la probabilidad de abrir sucursal, o solamente por ahora se puede en México y Honduras? Totalmente, Tano, muchas gracias por la pregunta. Déjame contarte que en el 2019, bueno, en el 2020, iniciaba nuestro proyecto de internacionalización, es decir, buscábamos, parte de nuestro proyecto era comenzar a buscar el crecimiento hacia otros países, en particular Centroamérica, tiene por ahí 4 o 5 países que nos son muy interesantes, y también, bueno, extendiéndonos un poquito más al sur. Sin embargo, tú sabes, la pandemia vino de alguna manera a mover los planes de crecimiento. ¿Y qué pasó durante el 2020 y el 2021? Determinamos, bueno, tú sabes, el 2020 fue un año más bien de resistencia, de compactarse y de concretar mucho el cuidar lo que teníamos en ese momento, incluyendo nuestras franquicias. Y para el 2021 el proyecto se modificó un poco y decidimos continuar con el crecimiento interno. Para el 2022, nuevamente, parte del proyecto es buscar la internacionalización de la marca, idealmente por medio de franquiciatarios maestros o regionales, o bien unitarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de un franquiciatario maestro, Raúl? Básicamente, ahí lo que tenemos nosotros proyectado es el que una persona o un grupo de inversionistas pueda llevarse la marca de manera exclusiva a un país o alguna ciudad de algún país, donde él tenga un plan de desarrollo junto con nosotros, de desarrollo y crecimiento, y dentro de ese mismo proyecto de desarrollo y crecimiento pudiera caber la posibilidad de que él subfranquicie. De esta manera tenemos localmente a alguien que cuidara la marca con el mismo cariño que tratamos de hacerlo nosotros acá desde México. O sea, quiero entender que a lo mejor yo puedo estar en Perú, yo ya puedo tener una tintorería con mi marca Tintorería Perú, y puedo yo lanzarme a hacer la oferta a Tintorerías Max y decirle, oye, mira, yo ya me dedico al ramo, ya más o menos conozco, y esa persona podría ser una franquicia matriz en ese país.
Es correcto, obviamente lo que queremos es explotar o aprovechar la marca Max y bajo ese esquema, claro que sí se podría en ese ejercicio que me comentas. Bueno, pues amigos de Franquicias, Negocios y más, sé que no nada más tenemos a nacionales en nuestro grupo, sé que hay mucha gente de América Latina, pues ahí tienen también una gran oportunidad para el siguiente año. Y esto me lleva a otra pregunta, Raúl. Con el tema de la pandemia, si bien nos vino a frenar prácticamente a todas las industrias, ¿qué está pasando con la industria de las tintorerías? ¿Sí es un buen negocio invertir en pandemia o es un negocio que fue afectado y cerraron cortinas? ¿Qué me puedes decir de qué ocurrió con la industria de las tintorerías y el tema de la pandemia? Gracias, Tano. Tú sabes, el 2020 fue un año que nos agarró completamente desprevenidos, yo creo que a nivel mundial y en un gran porcentaje de todas las industrias. Había muy pocas empresas preparadas realmente a nivel internacional para una variable tan fuerte y tan extensa como la que estamos viviendo. En ese tenor, en el 2020, déjame comentarte que la tintorería y las lavanderías, porque también manejamos lavanderías como habíamos comentado, fuimos un negocio considerado como esencial, de tal manera que no cerramos la operación prácticamente en ninguna de las ubicaciones en toda la República Mexicana. Seguimos operando. Sin embargo, definitivamente los usos y costumbres y los hábitos de la gente se vieron modificados. La gente de la oficina se fue a la casa, la gente de la escuela se fue a la casa, y esto vino a hacer un pequeño cambio en los hábitos de la gente. Hábitos que poco a poco empiezan a regresar a los hábitos anteriores, pero yo creo que también hubo una maduración y hubo un proceso de actualización de lo que es hoy una tintorería y de la importancia que tiene cierto servicio. De tal manera que el 2020, independientemente de que sí tuvo efectivamente un impacto económico en nuestra industria como en todas las demás, pero también fue una catarsis muy importante porque nos obligó, aunque ya veníamos con proyectos de desarrollo y crecimiento, nos obligó a trabajarlo de una manera mucho más dinámica que nos permitiera en muy corto plazo dar un nuevo curso al modelo de una tintorería, del cual ahorita con gusto si quieres te platico. Ha habido cambios importantes en nuestra industria, pero yo creo que sensiblemente importantes en tintorerías Max. Interesantísimo. De hecho, muchos negocios, sobre todo negocios como la industria restaurantera, no sé, por ejemplo, los cines están sufriendo, que son lugares en donde realmente se reúne gente. Yo cuando ubico una tintorería, pues realmente uno llega, deja la ropa y se retira. Es decir, el tiempo de permanencia en un local es de cuestión pues de solamente algunos minutos en los que se llena la formita, se paga y vámonos. Y para recoger exactamente igual. Entonces, si bien, como dices, hubo todo un tema de cambios de costumbres, la realidad es un negocio pues que técnicamente no fue tan afectado por la pandemia como otros negocios en donde sí se requiere esta reunión de gente, ¿no? Es así como lo veo. Es correcto, al final de cuentas la estancia ideal en una tintorería o regular pues no llevará más allá de 5 minutos, es decir, es relativamente rápido. Pero bueno, la gente al final de cuentas lo que buscó era no necesariamente tener que salir de su domicilio y esto cambió un poquito el esquema de cómo trabajamos. Sin embargo, yo te diría que hoy con toda certeza, por lo menos aquí en Tintorerías Max, el modelo de negocio de franquicia sigue siendo una buena opción, creemos en ella totalmente. Tan es así que en este año y el año pasado, inclusive con toda la pandemia, colocamos y aperturamos franquicias, pero creo que por el otro lado somos una marca que está muy adaptada a la nueva realidad. Espectacular. Oye, yo algo que me sorprendió y que quiero hacer el comercial es de que Tintorerías Max es de las 30 pues, franquicias que salen en esta publicación, que son las 30 mejores historias de éxito de franquicias en México, que la realidad me encanta ver las historias de todos los que están ahí. Ahí tenemos a Tintorerías Max. Y yo leyendo esta publicación que la pueden comprar en Walmart y estas tiendas de supermercados en donde venden revistas, veo que aquí al comprar la franquicia no solamente estoy obteniendo un negocio, veo que me están ahí ofreciendo un negocio de costura, un negocio de lavado de alfombras y no sé qué tanta cosa más.
yo compro la franquicia y qué otros negocios vienen acompañados de esto, Raúl. Correcto. Tano, es correcto y muchas gracias por mencionar ahí nuestra aparición en la revista 30 historias de éxitos, de 30 años, 30 historias de éxito. Y bueno, déjame decirte que esa revista, si no me equivoco, surgió o salió el año pasado. Y bueno, fue lo que tú ves hoy en esa revista es prácticamente la versión 2.0 de Tintorerías Max. Y vino mucho relacionada precisamente con esta evolución que estábamos teniendo las tintorerías y en particular la evolución que nosotros le estábamos dando al giro de negocio. Hay muchos servicios que están correlacionados y a los cuales nos dedicamos en particular en Max desde hace muchos años también, 20, 30 años, como es el caso de la lavandería, como es el caso de la sastrería. Son negocios complementarios porque están relacionados con el cuidado de las prendas. De tal forma que nosotros, aunque tenemos un modelo de franquicia de Max Costura, por ejemplo, que es básicamente la adquisición de una pequeña sastrería, que puede o no estar vinculada con una tintorería, ¿qué hicimos el año pasado? Oye, el modelo de tintorería tiene que enriquecerse para que la oferta de servicios sea más amplia para el cliente y el cliente en un solo lugar resuelva varias situaciones. De tal manera que hoy nuestra tintorería y los equipos especializados de tintorería te permiten ofrecer también, a base de la computadora y de todo el proceso de químicos que se maneja, ofrecer servicios de lavandería como un complemento. Segundo proceso importante a raíz de esta publicación y de que se convirtió en nuestra política de Tintorerías Max 2.0, adquirías sin el costo de la cuota de franquicia de un centro de costura los derechos para colocar en tu mismo local o en un local independiente un centro de costura Max. Obviamente hay que comprar la maquinaria, todo eso, pero de entrada le quitamos el factor de 200,000 pesos de la cuota de franquicia, es decir, $10,000 de esa cuota de franquicia, ya la quitamos y la dejamos como una opción para enriquecer. Tercera, y que solamente aplica por el momento en Ciudad de México y Estado de México, área conurbada. Como sabes, dentro del 2020 también surgió un nuevo proyecto para nosotros que es Team2Go, que básicamente es la aplicación con la que resolvemos hoy en día servicios a domicilio para Tintorerías Max. Quien invierte en la franquicia dentro de la Ciudad de México y dentro del área metropolitana prácticamente entra también con una licencia de servicio a domicilio a través de una camioneta y utilizando una marca y una aplicación muy poderosa que es Team2Go como parte de su oferta de servicio hacia el cliente. Es decir, le llevo los servicios y le traigo los servicios desde su hogar. Wow. Y cuarto, y lo menciono, no lo menciono mucho, pero voy a ocupar tu medio que sé que va a ser muy importante. Un reto que nos planteamos: no me pagas regalías hasta que encuentres tu punto de equilibrio. Son 4 de los elementos que decidimos para promover, para impulsar la confianza en el negocio de tintorerías. Ok, vamos a hablar con manzanitas para que la gente que nos está viendo, tenemos a mucha gente que quiere emprender un negocio y que no están muy involucrados con el tema de las franquicias. ¿Qué es una regalía? O sea, no entiendo esto del punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, lo voy a explicar con manzanitas, en el momento que yo recupero inversión, ese es el punto de equilibrio, y empiezo a pagar regalías, y la regalía es este porcentaje que yo tengo que pagarle a la franquicia por cada venta que hago, ¿es correcto? Correcto, partimos de los dos conceptos, partimos del primero que son las regalías. Las regalías vienen a ser, para el caso de Tintorerías Max, las regalías son del 5% sobre el total de las ventas. ¿Para qué sirven esas regalías? Básicamente para mantener toda la estructura de asistencia técnica y soporte que le damos a nuestros franquiciatarios. Okay. Capacitación, asistencia técnica, supervisión, área legal para asesoría, community managers, diseño, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Es decir, hay una estructura importante dentro de Tintorerías Max que todo este equipo de gente se dedica a brindarle asistencia técnica, hasta monitoreo de la unidad vía circuito cerrado de televisión ofrecemos dentro del pago de las regalías. Perfecto. Y bueno, respecto al pago de las regalías, este pago se hace mensual
Y aquí, ¿cuál es el reto que nos pusimos nosotros y que creo que es una manera de invitar a las franquicias a confiar, o a los inversionistas, perdón, a confiar en el proyecto de Tintorerías Max? Nosotros requerimos de esa gasolina, las regalías, para poder mantener la estructura y darle una adecuada asistencia técnica al inversionista. Claro. El punto de equilibrio que tú mencionas básicamente es cuando los ingresos que estoy teniendo de lo que vendo me permite como mínimo pagar todos mis gastos. Ah, listo. No, no es el tema de la recuperación de la inversión. Es, No, es tema de rentas, tema de salarios. En el momento que yo ya estoy cubriendo mis gastos, ahí es el punto de equilibrio. exactamente, que para un negocio de tintorería y para muchos negocios regularmente se da entre el tercer, cuarto, quinto mes. Se me haría más razonable pensar hoy en día en 4 o 5 meses como el periodo en el que una empresa, franquicia, una pyme, tarda en madurar y en presentarse a su público, a su mercado, para llegar precisamente a ese punto de equilibrio donde los ingresos me permitan cubrir todos mis gastos. En tanto eso no pase, sea el tercer mes, al cuarto, al sexto, al doceavo, al que sea, hasta ese punto comienzan a pagar regalías. Ah, mira, muy interesante. Oye, esto me lleva a dos preguntas. Y perdón por la ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre una tintorería y una lavandería? Para ti es Correcto. muy obvio, para mí me hablas los dos y yo siento que es lo mismo. ¿Qué es la diferencia entre una tintorería y una lavandería? Correcto. Voy a tratar a ver si lo logro explicar fácilmente. Eh, lo que tenemos regularmente en casa son equipos de lavandería. En casa, la lavadora es de lavandería. De lavandería. Y básicamente la diferencia principal, en el caso de la tintorería, el proceso de limpieza de cada prenda la hago individualmente. Es decir, cada prenda pasa por un proceso de revisión, de marcado de las manchas, y cada una de las manchas, sea una o 20 distintas manchas, las proceso con distintos químicos, emulsionantes, etcétera, mancha por mancha, antes de meterlo a lavar. Ah, interesante. Y muy importante, el proceso es por pieza y por lo tanto lo cobro por pieza. Es En un el proceso. caso de la lavandería, en el caso de la lavandería, al contrario, regularmente no pasa por ese proceso de predesmanche mancha por mancha, sino que lo que hago es separar la ropa por distintos colores, la blanca, la de colores claros, la de colores oscuros y la de colores muy oscuros. Órale, todo. Toda esa ropa se lava por kilo o en volumen, es decir, la pongo a lavar en un mismo equipo de manera simultánea. Perfecto. Y a ver, entonces, a ver si entendí bien. Al comprar yo la franquicia de Tintorería Max, ¿también estoy adquiriendo una lavandería? No, Esa parte. correcto. Eh, las máquinas que utilizamos actualmente, antes de que iniciamos la entrevista, me hiciste una pregunta muy interesante y perdón que me regrese. Me dijiste, oye, ¿tintorerías Max o tintorerías Aqua Max? Así es. Aquí hay un diferenciador muy importante. Cuando nuestros clientes encuentran una tintorería Max, pero que le antecede una pequeña gota de agua que dice Aqua, perdón, quiere decir que esa tintorería es una tintorería que trabaja ya en formato y tecnología 100% ecológica. Por lo tanto, el proceso que utilizo para lavar es con base en agua y dejo de lado el uso de derivados del petróleo. En esas tintorerías, esta tecnología de maquinaria, que le llamamos wet clean a este proceso, tiene varias virtudes, entre ellas, uno, no utilizo químicos derivados del petróleo; dos, todos los jabones que utilizo son biodegradables; y tercero, es que el emulsionante o el, el, el medio por el que ejecuto la limpieza es el agua. Esas son las tres virtudes que tiene Aquamax. Y Ok. esta misma tecnología me permite, son equipos que prácticamente trabajan solos, basta con que yo le dé un par de indicaciones sobre el tipo de fibra y la máquina sensa muchos otros datos por medio de la computadora, y entre ellos yo puedo seleccionar si quiero hacer un proceso de tintorería y la máquina dicta jabones de tintorería, o quiero hacer un proceso de lavandería. Sin embargo, muy importante, son máquinas especializadas de tintorería, pero que tienen la versatilidad para que en pequeños volúmenes pueda yo atender también al cliente en una tintorería que diga, oye, te dejo 2 trajes para tintorería
te dejo 2 sacos para tintorería, pero te dejo 4 kilos de playeras que quiero hacer lavandería. Ah, Esos 4 kilos de ropa en volumen, playeras blancas, se las voy a cobrar por kilo y las demás se las voy a cobrar por prenda. Con ah, la virtud de que no necesito invertir en equipos de una lavandería. mira, sumamente interesante. ¿Y todo esto me cabe en 50 metros? 50 a 70 metros, es más, en 45 metros cabe hoy en día una tintorería completa. Wow, ok, muy bien. A ver, vámonos ahora sí al tema más importante, Raúl, el tema de la inversión. Si yo hoy en día estoy en Aguascalientes, que ya me abrieron los ojos, tengo yo ahí mi localito, quiero montar una tintorería, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué piden para que haya una tintorería Max en mi estado en donde me encuentro? Bueno, mira, yo te diría que hay alguna serie de requisitos, te los enumero de una manera muy superficial. Primera, que haya interés en el negocio y compromiso en el negocio. Segundo, que se radique en la ciudad donde nos interesa colocar la franquicia. Hemos tenido inversionistas que dicen, oye, yo la quiero poner en Querétaro porque en 10 años me quiero ir a Querétaro. Siempre recomendamos que el dueño esté en la ciudad donde está la franquicia. Ok, Tercero, que se tenga el monto adecuado para la inversión. Y cuarto, que exista un compromiso de gestión del negocio. No queremos nunca, queremos ser transparentes con el inversionista. Una tintorería, y yo creo que en general cualquier negocio, sea franquicia o no, requiere de un grado importante de involucramiento por parte del dueño, así es, por lo menos los 2 primeros años. No claro. quiero decir con ello que tenga que operar todo el día ni estar todos los días en el negocio. No queremos que opere, ni siquiera queremos que administre. Lo que buscamos son inversionistas que gestionen adecuadamente el negocio y para ello también nos vamos a capacitar. Ahora Perfecto. bien, el rango de inversión aproximado, una tintorería de 0 a 100 oscila sobre los 2.300.000 a 2.500.000 pesos. Eso es el famoso canon de entrada, ¿no? No, nuestro canon de entrada es de $25,000, que son 500,000 pesos hoy en día, Ajá. pero esos 500,000 ya están considerados dentro de lo que es el total de la inversión de 2.300.000 a 2.500.000. Ok, vamos a poner de 2.300.000 a 2.500.000. Esto quiero pensar que ya me incluye el equipo o aparte es el equipo. Es el total de inversión e incluye la cuota de franquicia, que son $25,000, toda la maquinaria de tintorería, todo el equipamiento de tintorería, que son $69,000, y todo lo que tiene que ver con la remodelación y puesta en marcha del local. Pisos, paredes, iluminación, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, letreros, señalización, mostradores, percheros, publicidad, uniformes, primeros insumos, absolutamente todo. Lo único que no está considerado dentro de este rango de inversión es lo que me cueste tomar el local. Vamos a pensar que el local me pide un traspaso o que me pide 2 meses de depósito. Eso no está considerado en el rango de inversión que te acabo de platicar. Oye, ¿y todo el tema de los permisos de operación? Bueno, en este caso ya están considerados dentro del monto de inversión y afortunadamente contamos con gestores, son independientes, pero nos han hecho, uno de ellos, el que tiene mayor experiencia, debe llevar 35 proyectos con nosotros, donde él hace todo el proceso, se le paga él directamente, pero se le paga solo hasta que te entrega todos los documentos listos para colgarlos en el local. Perfecto. Y otra pregunta muy importante. Yo ya invertí mis 2.300.000 o mis 2.500.000. El tiempo estimado de recuperación de inversión. Hoy en día para una tintorería es de 36 meses, es decir, de 3 años. 36 meses, que son 3 años. Ok, y la siguiente, más importante. Ahorita en pandemia, como bien sabes, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha otra gente, bueno, fueron liquidadas o les fueron recortados sus salarios para que las empresas pudieran subsistir y obviamente quieren invertir en negocios, en franquicias. ¿Hay alguna facilidad de pago de estos 2.300.000 a estos 2.500.000?
Fíjate que desafortunadamente, hasta hace 3 años aproximadamente, el gobierno, en particular la Secretaría de Economía, tuvo muchos planes de apoyo a inversionistas o a emprendedores y en particular hubo un fuerte apoyo los últimos años, te estoy hablando hacia el 2018, donde había financiamiento muy interesante para adquirir franquicias. Sin embargo, todos los planes de financiamiento y apoyo desaparecieron en esta nueva administración y nosotros actualmente hoy no contamos con un plan de financiamiento. Sin embargo, dos cosas importantes. La primera, ya estamos en pláticas con un par de empresas financieras con los cuales estamos buscando un esquema donde a través del arrendamiento puedan adquirir las máquinas en calidad de renta al final del periodo, tal vez 5 años, puedan adquirir ya a valor residual que le llaman la maquinaria, pero esto de entrada pues te va a quitar casi $1,000,000 al inicio en la inversión, ¿no? Claro. Y otro tema muy importante que comparto contigo, también no lo hemos platicado mucho, sin embargo ha habido ya un par de acercamientos de gente que nos dice, oye, desafortunadamente yo estoy en este momento sin empleo, no tengo el capital para invertir en una franquicia completa como la que tú ofreces, y en particular en la Ciudad de México arrancamos en el mes de septiembre, precisamente estamos iniciando un proyecto que le llamamos microfranquicias T2Go, en donde en ciertos puntos de la Ciudad de México estamos otorgando la posibilidad de que tú coloques una tintorería sin maquinaria. Pones todo lo demás, el mostrador, el local, 25 metros cuadrados, un perchero, una pequeña mesa de retoque, pero todo el proceso de tintorería lo hacemos en cualquiera de nuestras alrededor de 120 unidades que hay en la Ciudad de México y área metropolitana. Eso está Entonces, buenísimo. en lugar de tener que pensar en un negocio de 2,300,000, 2,500,000, estamos hablando de inversiones de $500,000 para montar tu micro tintorería, solamente considerando, uno, que no vas a tener prácticamente nada de obra ni remodelación, salvo lo que es vista y ya sabes, imagen. Y dos, no tienes que invertir en maquinaria. Nosotros tenemos 120 tintorerías en el área metropolitana para apoyar a estos inversionistas, que muchos de ellos, por lo menos dos con los que estamos en platicar, estamos en ese proceso porque van a autoemplearse dentro de su franquicia, por lo menos en un inicio en lo que la situación se estabiliza. Está buenísimo. Ocupas las máquinas del otro y todos ganan. Oye, ¿y esta franquicia sin equipo cuánto cuesta? $500,000. Ah, 500,000. Y Números cerrados son $497,000, ya prácticamente listo para que abras al público. tiempo de recuperación de inversión, 18 a 24 meses. este es más bajo, 18 a 24 meses. Y en el caso de las regalías es exactamente igual. Es correcto, 5% de regalías y 1% de publicidad. Ok. Pues amigos de franquicias, negocios y más, salió un negocio de último momento que no tenía pensado. La realidad de este modelo de negocio en donde uno pone local y únicamente se viste el negocio como si hubiera equipo dentro y que realmente lleguen a recoger. Somos nada más un punto de recolección, es muy bueno. Y esto se manda ya a las tintorerías que sí están establecidas con equipo, y yo lo llamaría como que es pues un ciclo en donde todos ganan. Los que tienen equipos ganan porque les tienen que pagar a ellos, gana la franquicia matriz o la marca que son ustedes, y gana el que puso la franquicia chiquita, y pues me parece muy interesante. Creo que ya no tengo yo ya más preguntas, Raúl. Creo que tocamos todos los temas importantes, historia, quiénes son, sucursales, montos. Me llevo y me da mucho gusto de que la gente cuando invierte no solamente se lleva un negocio, se llevan muchos negocios más. Entonces, a mí no me queda más que agradecerte, Raúl, que haya sido el padrino de este capítulo número 1 de franquicias, negocios y más. Sin duda me va a encantar poder platicar de las otras franquicias que tienes, que sé que por ahí tienes un par más. No quiero decir cuáles, ya cuando veamos el capítulo siguiente, no sé cuál te llega a tocar, pues ya platiquemos de los siguientes negocios. Entonces, no sé si quieras decir ya algunas palabras para cerrar, Raúl. No, te agradezco muchísimo. Hiciste un comentario, una pregunta que
No contesté que considero trascendental. Bien. Oye, ¿es buen momento para invertir y es Ah, buen sí, momento para cierto. tener un negocio? Yo te diría que no hay mejor momento. Es decir, las oportunidades están muchas veces en donde otros las están desaprovechando. Y en estos momentos yo creo que empieza ya una reactivación de economía, empieza a haber lo desafortunadamente por un lado, pero por el otro lado empieza a ampliarse la oferta de locales comerciales con ciertas oportunidades de encontrar mejores precios. Y finalmente yo creo que el mundo es de los que van para adelante, así es que a los que te escuchan, yo les digo con confianza, sea Tintorerías Max, sea otra franquicia o sea de emprendimiento, yo creo que nunca es tarde y siempre es buen momento para emprender. Acabas de decir algo sumamente importante y me das pauta para cerrar con algo pues que espero que le deje algo a la gente que nos está escuchando. Es la pandemia vino a traer muchas cosas y dentro de estas cosas fue de que mucha gente los venció el miedo. ¿Qué quiere decir que los venció el miedo? Ah, hay pandemia, no quiero atender gente, cierro mi restaurante. Ah, viene la pandemia, cierro mi agencia. Ah, cierro mi hotel, cierro. Y un cerradero de negocios. ¿Hoy qué está ocurriendo? La gente se está adaptando a vivir con el virus. La gente está haciendo ya su vida normal. ¿Y qué ocurre? Hay menos negocios de todo. Entonces, como bien dices, Raúl, es el mejor momento de invertir porque uno, hay menos negocios de todo. Dos, somos un montón de millones de mexicanos. Tres, la gente que arrenda locales, como se fueron los negocios, hoy se pueden conseguir muy buenos locales a muy buenos precios. Entonces, tenemos una combinación de factores que hoy para todos los emprendedores y toda la gente que quiere invertir, como bien dijo Raúl Jiménez, es el mejor momento de hacer una inversión y montar un negocio, ya sea de tintorerías Max o de lo que sea, es el mejor momento de invertir. Así que con esto cerramos. Amigo Raúl, un placer haber platicado contigo. Toda la gente que nos está viendo en Franquicias, Negocios y más, gracias por vernos. Este negocio está siendo grabado, lo vamos a dejar también en nuestras redes sociales para que puedan ver la plática todas las veces que sea necesario y que puedan invertir en una tintorería Max. Amigo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco este capítulo número 1 que creo que fue bastante bueno. Ah, no, el mayor de los éxitos para ti, para el proyecto y para todas las personas que te acompañan en esta aventura. Un fuerte abrazo, gracias a todos, nos vemos. Gracias, saludos.